Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga ricamente. Estamos aquí en nuestros devocionales un día más, creyendo y confiando que Dios nos habla en nuestras vidas. Oramos al Señor y le pedimos que nos guíe en este tiempo hermoso que vamos a tener en el amor de Cristo. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor, su infinita misericordia, sus bondades, Señor mi Dios. Queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, tener un tiempo ante su presencia, Señor mi Dios, donde agradecemos, donde rogamos, Padre Santo, Señor mi Dios, que sea usted en medio nuestro, que usted pueda entregarnos, Señor mi Dios, este pancito espiritual a nuestras vidas, el que hace bien, el que nos edifica, el que nos corrige, el que nos instruye. Gracias, Papito Santo, Señor mi Dios, porque hemos llegado al mejor lugar. Hemos llegado, Señor mi Dios, al trono de la gracia, Padre, porque usted ha tenido, Señor mi Dios, esa gracia por nuestras vidas, Señor mi Dios, esa misericordia renovada en nosotros. Y por eso que en esta mañana rogamos, Señor mi Dios, que esa bendición, esa palabra, Señor mi Dios, sea para nosotras, donde nos prestamos en sus manos, Padre Santo, para poder recibir este mensaje, Señor mi Dios, que usted tiene preparado para nosotras, Señor mío, en esta mañana. Lo dejamos, Señor mío, en sus manos, en el dulce nombre de Cristo amado, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses, de la segunda carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. Entonces, aquí Pablo los saluda, aquí Pablo le manifiesta y los corrige porque él se siente responsable de poder hablar, de poder decir que, que en Cristo hay salvación, que debemos alinear nuestros pasos, en el cual el hombre tiene que trabajar en el camino de Dios y en este capítulo 3 que vamos a leer, nos habla acerca de que la palabra de Dios debe ser glorificada, la palabra del Señor. Eh, hay distintas versiones, obviamente según las traducciones. En la Reina Valera, en el capítulo 3, versículo 5, dice que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces ahí hay unas palabras clave en el cual el Señor nos quiere hablar hoy día. Así que agradecemos esta enseñanza. Mira, hay otras traducciones que nos hablan y nos dicen que el Señor lo lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Entonces aquí nos relaciona dos igualmente eh, palabras fuertes en el sentido de que ahí nos enseña a nosotros como cristianos. Pablo le enseñaba, ¿cierto?, a este pueblo de Tesalónica que tenía que amar. Dice que el Señor los lleve a amar como Dios amó. Entonces, en todo momento el Señor nos invita a que nosotros podamos seguir el amor del Señor. Vemos nosotros en la palabra del Señor en la cual el Señor nos manda amar, nos manda perseverar, que son las dos palabras clave en la cual hoy día tenemos que quedarnos, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos tener constancia, perseverancia, paciencia, que son cruciales en nuestra vida cristiana. Entonces, cuando nosotros logramos entender que eso es parte de nuestro aprendizaje, porque la Biblia nos ofrece, ¿qué nos ofrece la palabra del Señor? Una enseñanza, nos ofrece una guía. El Espíritu Santo está con nosotros, ¿cierto? Porque es algo importante, nos mantiene firme en que nuestra fe en el propósito, y es por eso que nosotros hoy día, en esta palabra del Señor, debemos tomarnos de esto. Si nosotros amamos, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, ¿cierto? En nuestra vida, porque Él fue perseverante, Él iba con clave a su propósito, a lo que Dios le había encomendado, y el Señor también a nosotros nos ha encomendado. Entonces ahí entra a hacer
una función importante en nuestra vida es cuando el Señor nos manda a que nuestra fe y nuestra constancia sea constante, sea firme y pidamos si a veces flaquea por alguna circunstancia que nosotros podamos estar viviendo, pueda flaquear. Entonces, nosotros muchas veces hemos escuchado la palabra del Señor, que nosotros necesitamos, ¿cierto? Esa perseverancia. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido, como dice la palabra, la voluntad de Dios, nosotros recibamos lo que Él nos ha prometido. Nos vivimos bajo la promesa del Señor. Y aquí nos destaca que la constancia es primordial, es esencial en la vida de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir las promesas del Señor. Entonces, si nosotros estamos en una prueba, el Señor espera, ¿cierto?, que nosotros pasemos esa prueba. La circunstancia que nosotros estemos viviendo va a tener un propósito. Entonces, muchas veces nosotros hemos escuchado, ¿cierto?, que la paciencia, ¿cierto?, en las pruebas son importantes, o la prueba para la paciencia, porque nosotros nos vamos edificando. La paciencia también es parte de la constancia y por eso le mostré esas dos traducciones, la Reina Valera y la otra traducción, porque habla acerca de la constancia, habla acerca de la paciencia. Ya saben que la prueba de su fe produce constancia o paciencia. La constancia debe llevarse a cabo, ¿cierto? Por medio de la constancia se lleva a cabo ¿qué? La obra, para que nosotros vamos a la perfección, para que nosotros llevemos, ¿cierto? No nos falte nada, porque en este proceso que nosotros vivimos, nosotros podemos ver la oportunidad que nos da el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir. Sin duda que esta carrera de la fe que nos lleva, ¿cierto? Como en Timoteo se habla, dice el apóstol, usa una metáfora de una carrera, Pablo lo habla en Timoteo para describir la vida de la fe. He peleado esta buena batalla, ¿cierto? Y he acabado la carrera y he guardado la fe. La constancia en la fe es como correr una carrera y eso requiere constancia, requiere perseverancia hasta el final. No solamente, bueno, nuestra carrera termina, ya sabemos nosotros, y el Señor nos ayude para que nosotros podamos vivir en la constancia con Dios. Nosotros no sacamos nada con irnos como hombres luchando en este caminar, sino que debemos buscarlo, ¿cierto? Siempre en la esperanza en que en lo eterno, en lo que se viene, en las promesas del Señor, como decía. Entonces, esta enseñanza de la constancia que nos recuerda de que la constancia es una virtud esencial, es importante, es elemental en la vida del hombre, de la vida cristiana. Nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón debemos vivir como a Cristo, porque Él fue el mejor ejemplo, porque fue Dios y fue hombre. Y es el Señor el que nos insta en este día, en esta mañana, que nosotros permanezcamos, ¿cierto?, en la perseverancia, en la fe, que la paciencia, ¿cierto?, en las pruebas, la esperanza en la eternidad, la constancia es la que nos guía, nos mantiene siempre firmes bajo la voluntad de la voluntad. ¿Para qué? Para que podamos recibir las promesas de parte del Señor. Entonces nosotros nos podríamos hacer muchas preguntas. ¿Por qué la constancia es importante en nuestras vidas o en la vida del cristiano? Y sin duda, porque es a través de la perseverancia, en la fe, en las pruebas, ¿cierto?, que nosotros podemos tener esa esperanza hermosa en la salvación, en esta vida eterna que el Padre nos ha enseñado. Que el Señor les guarde, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos muestre lo necesario que es tener constancia en las cosas del Señor. Y uno dice, ¿cómo vamos a poder tener constancia en nuestra vida? Nuestra vida cristiana uno sabe que tenemos disciplinas espirituales las cuales debemos cumplir, pero nosotros decimos, ¿el cristiano se prueba dónde? ¿En el templo? No, se prueba en la vida, en las circunstancias, y es por eso que esta constancia es una virtud íntimamente y relacionada con esta perseverancia. Debemos ver, eso se va a distinguir en nosotros. ¿Para qué? Para que entre las dificultades que podamos tener en nuestra vida, nosotros podamos superarlas. Porque eso es lo que nos muestra la firmeza que nosotros tenemos como hijos del Señor. Que el Señor nos bendiga. Esa constancia también se contrapone, ¿cierto? La perseverancia se contrapone a la inconstancia, a una persona que es blanda, que su fe está debilitada, y eso hace de que nosotros quizás muchas veces perdamos las promesas que el Señor tiene para con nosotros. El exceso
también los excesos siempre van a ser malos. Entonces nosotros en esta mañana vamos a trabajar esa palabra en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces nosotros sabemos que vivimos bajo un propósito. Nos comprometemos muchas veces a algo y lamentablemente no siempre lo cumplimos. A veces le fallamos a las demás personas. ¿Por qué? Porque en nuestra vida cotidiana muchas veces no pensamos de que estamos reflejando el ser hijos de Dios, pero nuestra vida, como les decía adelante, se ve no en el templo, sino que afuera, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle. Ahí es donde nosotros realmente manifestamos que somos hijos de Dios, porque ahí es donde nosotros debemos esta constancia, esta perseverancia ser manifiesta. Yo le doy gracias al Señor en esta mañana por esta oportunidad. Vamos a profundizar siempre. Este pancito tiene que ser para nosotros y seguir indagando y escudriñando en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Un abrazo grande, grande. Oramos para rogar la bendición del Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor, bondad y misericordia. En este tiempo, Señor mío, que usted nos ha entregado, rogamos que su palabra sea en nuestras vidas, que podamos ponerla por obra, Padre Santo, y que sus bondades, Señor mío, siempre sean bajo su voluntad, sus cariños. Afirme nuestros pasos, Señor mi Dios, que podamos ser constantes, perseverantes en la vida, Señor mi Dios, para que nuestro testimonio, Señor mi Dios, sea, Señor mi Dios, en nuestro caminar. Permanezca, Señor mi Dios, siempre en nuestra vida. Bendíganos, Señor mi Dios. Y en esta mañana, Señor mi Dios, rogamos su bendición del cielo, Señor mi Dios, a quien imploramos en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.